Vamos a revisar hoy 7 resurrecciones registradas en la Biblia para crecer en fe. 7. Me di a la tarea de buscar dónde estaban registradas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No son solo 7, ¿verdad? Quiero aclarar ese punto. En el Antiguo Testamento sí, solamente hay 3. Pero digamos, en el Nuevo Testamento sí hay una mayor incidencia de este tipo de milagros, de este tipo de fenómenos sobrenaturales. Vamos a revisar estas 7 resurrecciones para ver qué nos dicen acerca de esta posibilidad, de esto que nosotros lo damos por cierto y lo tenemos como una promesa firme de que va a ocurrir. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros pensamos o creemos así? Hay un pasaje que es base para esto, que es el que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y el versículo 25. Jesús, hablando con Marta, la hermana de Lázaro, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para que entendamos un poco la circunstancia, se lo está diciendo a Marta, la hermana de Lázaro, cuyo hermano había muerto. Ya estaba enterrado, ya estaba guardado en una gruta específicamente diseñada para eso. Y entonces, o sea, ¿cómo le decís a una persona que acaba de perder un ser querido una cosa así? O sea, es un poco... es alentador, sí, pero es un poco inquietante porque, bueno, ¿por qué me está diciendo eso en medio de esta circunstancia? Ok, más adelante vamos a analizar esa en particular, pero nada más en este momento sirve como sustento, digamos, de la consideración. Resurrección, un vistazo al origen del concepto de la resurrección. La resurrección es una palabra en español para definir el acto de volver a la vida de un ser que ha muerto, de una persona que ha muerto. Llegó a nuestra lengua proveniente del latín, resurrectio, del prefijo re, que significa desde antes o desde atrás, y surgere, que es la misma base del término surgir. O sea, podríamos decir que es como un resurgir. Esta palabra fue acuñada por la Iglesia cristiana a finales del siglo III y aplicada a la resurrección de Cristo en el siglo IV. Esto es interesante, porque la palabra como tal no existía. ¿Ok? El término resurrección como tal, en los tiempos de Jesús, así, en medio del contexto, digamos, romano, latino, no existía la palabra. Esta palabra es acuñada por la Iglesia porque, o sea, necesitamos de alguna forma de darle concepto a esto. ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo estructuramos una palabra que explique esto de estar muerto y volver a la vida? Pero la palabra que originalmente se usó en griego era anástasis, que comunica la idea de volver a ponerse en pie completamente recto. O sea, no solamente levantarse, sino levantarse erguido, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Este es el contexto etimológico de la palabra para que entendamos el origen, de dónde viene, y sobre todo que no era un término que existía en los tiempos de Jesús. ¿Ok? No había una palabra para describir eso. La palabra que se usaba era una palabra griega. Entonces, se trata del proceso de regresar a la vida después de haber muerto. Esta vaina suena como algo demasiado, no sé, demasiado creepy, ¿verdad? Así como de ultratumba, como no sé, es un concepto un poco raro esto de una persona que muere y que vuelve a la vida, ¿verdad? Porque lo que nosotros hemos visto de esto no es muy bonito que digamos, ¿verdad? O sea, por lo menos lo que hemos visto más difundido al respecto. Sin embargo, lo que vamos a analizar hoy es la realidad del hecho,
no solo la ficción, no solo la fantasía, no solo la presentación de lo que esto, del concepto que nosotros tenemos hoy al respecto, sino la realidad de este hecho, de esta posibilidad de que esto ocurra ciertamente. Y para esto entonces vamos a analizar 7 eventos de resurrección desde los tiempos antiguos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, hasta el primer siglo. El primero que vamos a ver es el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Ok? Para hacerles un antecedente rápido, Elías es guiado a Sarepta y se encuentra con una mujer viuda con recursos absolutamente limitados, ¿verdad? Se acerca donde la mujer y le dice: mujer, dame de beber, dame un poquito de agua. Y entonces la mujer va a servirle el agua a Elías y le dice: y haceme un pancito. Y entonces se vuelve la mujer y le dice: qué torta, es que viera que la harina que tengo es apenas para hacer una torta para mi hijo y para mí. Y después de esa torta que nos vamos a comer, tendremos que esperar la muerte porque ya no hay más. Estoy parafraseando lo que la historia dice, ¿verdad? Porque dice, comeremos y moriremos. O sea, no significa que la torta estaba envenenada ni cosa por el estilo, sino que eso era lo último que quedaba. Entonces, después de comerse eso es esperar a que el hambre nos mate. Entonces Elías le dice a la mujer: tranquila, haceme la torta, tráeme el agua y no te preocupes del resto. Por alguna circunstancia esta mujer viuda le cree a Elías, le prepara la torta, le da el agua, y les voy a explicar un poquito cuál era la situación de las viudas en esa cultura, en ese contexto cultural. Eran personas literalmente abandonadas, ¿ok? Si no tenían hijos que velaran por ellas, o si no tenían algún familiar que pudiera redimir al marido que se murió, casarse con ella y continuar con el nombre de esta familia, la viuda estaba descartada. Recuerden que las mujeres no trabajaban en ese contexto. Entonces ella no trabaja, su marido se murió, no tiene hijos o el hijo está muy pequeño, o sea, no tiene forma de subsistir. Entonces le está diciendo Elías a una mujer en esta circunstancia tan complicada: dame lo que te queda. Y yo en cualquier otro, o sea, y viéndolo de una manera práctica, cualquiera le dice: está loco, ¿qué le pasa? Vamos a darle lo que me queda para mí, para mi hijo, o sea, a usted. Pero por alguna razón la mujer le cree y le hace el pan y le da el agua, y no le faltó absolutamente nada a esa mujer a partir de ese momento. Fe, así funciona la fe. Yo no sé quién es ese tipo, diría la mujer, no lo conozco, dice que es profeta de Dios, no se ve mala gente, vamos a hacerle caso, vamos a creer. La fe se trata de eso, de creer, de algo o alguien que nos inspira confianza y entonces nos da el impulso para creer en eso o en esa persona. Bien, pasó el tiempo y le sucede lo siguiente a la viuda. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Está en primer libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos 17 al 23. Expiró significa dio su último aliento, ¿verdad? Sigue diciendo acá: entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Vaya usted a saber qué tipo de circunstancia personal tenía la mujer, no se explica aquí, ¿verdad? Pero ella sintió que esto era consecuencia de un hombre santo en su vida, en su casa, quién sabe qué enredo tendría, ¿verdad? Entonces ella se siente sucia, se siente que por culpa de su situación moral, ¿verdad?, está ocurriendo esto, y va y le reclama a Elías. Dame a tu hijo, contestó Elías.
Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama, en la cama de él. Dice, entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Aquí yo no veo al profeta diciendo, Señor, por tu poder, por tu gracia, este se va a levantar de... No, le está claveando al jefe, le está reclamando. Sí se están dando cuenta. Dice, también esta viuda que me ha dado alojamiento, la vas a hacer sufrir matándole al hijo. Esa parte normalmente no la brincamos, ¿verdad? No vemos la parte donde está el profeta de Dios, el hombre que está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, reclamándole a Dios porque hace algo que no le parece, con lo que no está de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, siendo profeta de Dios, o sea, después del berrinche, entonces el hombre se pone a disposición del Señor y viene lo siguiente. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. No sé por qué, no sé qué fue lo que se le ocurrió a Elías, que acostándose encima del muchacho le iba a ayudar. O sea, no respiraba y no creo que haya sido de gran ayuda, ¿verdad? Que él se acostara sobre el muchacho porque no le iba. Y si era como el servidor que usted tiene aquí adelante, imagínese encima de aquel huila, o sea. En fin, no tengo idea del por qué se le ocurrió, pero bueno, eso fue lo que a él se le ocurrió. 3 veces se acuesta sobre el muchacho y le clama a Dios en medio de eso, o sea, Señor, que esta vaina funcione. No sé por qué, pero a mí se me ocurrió que esto es y que funcione. Devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Dice, Elías tomó al muchacho, lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. O sea, parecen cosas muy locas, de verdad, parecen cosas muy locas. O sea, el chiquito se murió, la mujer le reclama a Elías le reclama a Dios, y después de esto entonces hay una cosa rara, ¿verdad? Un procedimiento extraño, ocurrente, porque a mí me parece que es como una ocurrencia de Elías que le parece a él que esto va a funcionar, no sé. Pero junto con la ocurrencia o la dirección de Dios, queremos creer también que Dios le dijo, bueno, hace esto. Va y se acomoda y después le dice a Dios, Señor, por favor, que esto funcione. O sea, devuélvele la vida a este muchacho. Esta mujer es viuda, no tiene ninguna esperanza, no trabaja, no tiene recursos. O sea, la única esperanza que tiene es ese huila. Y si el huila se muere, o sea, no va a haber posibilidades para esta pobre mujer. Va a caer en la indigencia, porque esa era la circunstancia. O sea, las viudas que no tenían familia, hijos, alguien que las apoyara, caían en la indigencia, literalmente. Entonces, Elías se compadece de la circunstancia de esta mujer y busca el cómo el poder de Dios, su relación con aquel con el que tenía constante comunicación, fuera un recurso para poder obrar un milagro que al final se ejecuta. ¿Ok? Primero de 7. Vamos al número 2. El hijo de la tsunamita. Resulta que ahora estamos hablando de Eliseo. Eliseo era la mano derecha de Elías. Cuando Elías muere, Eliseo queda a cargo de el oficio profético. ¿Ok? Había en Sunem una mujer que lo trató bien, lo trató con hospitalidad, lo dejó, le dio alimento en su casa, etcétera. Incluso le dice a su marido, gordo, ¿por qué no hacemos una habitación arriba para que, cuando venga el profeta, para que tenga dónde quedarse, ¿verdad? Y construyen una habitación específicamente para Eliseo, para que cuando Eliseo pasara por ahí tuviera dónde hospedarse. No cualquiera te hace eso, ¿verdad que no?
O sea, no tenían comodidades, entonces ellos dicen, bueno, construyámosle una piecita ahí para que el hombre se pueda quedar ahí. Bien. No tenían hijos. Esta mujer no tenía hijos. Y su marido era un hombre ya grandecito. Ya no estaba tan joven. Otra vez la misma preocupación. Esta mujer está joven, su marido no. Si este hombre se muere y esta no tiene hijos, va a quedar viuda y va a entrar en una crisis. ¿Cómo le ayudamos, verdad? Entonces, el profeta ora a Dios, le dice, Señor, dales un hijo. Dales un hijo para que pueda acompañar a esta mujer ya cuando su marido no esté. Y la mujer queda embarazada y nace el chiquito. Vea la situación. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 18 al 20 y después del 32 al 36. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores en el campo. De pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. ¡Qué torta! Ya habíamos resuelto el problema de esta mujer y ahora volvemos otra vez a estar en problemas. Entonces, cuando Eliseo llegó a la casa donde lo hospedaban, a la casa de la tsunamita, dice, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Esto ya es el 32 al 36. Aquí antes del 32, los versículos posteriores al 20, hay un reclamo de parte de la tsunamita, ¿verdad? También para con Eliseo, o sea, mira, ¿para qué me ilusionaste? ¿Para qué me diste un chiquito? O sea, que no me iba a durar, etcétera, ¿verdad? Entonces ya del 32 en adelante ya está Eliseo ejecutando, digamos, la acción para ver cómo le resolvemos otra vez a esta mujer. Dice el 33, entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca. Parece que era como una costumbre, o se lo aprendió a Elías, ¿verdad? Me imagino que como era la mano derecha de Elías, o sea, Elías sabía de lo que Elías había hecho con el chiquito de la viuda de Sarepta y dijo, voy a hacer lo mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces dice que se tiende sobre el niño boca a boca, o sea, como respiración, RCP, no sé. Ojos, o sea, sí, ¿verdad? Ojos a ojos y manos a manos hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Y Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño y esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, que era su criado, que era su asistente, llama a la señora. Giesi así lo hizo y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Segundo milagro. Alguien podría argumentar, es que tal vez no era que estaba muerto, sino que sí, puede ser. Pero entiendan una cosa, en nuestros tiempos modernos hay forma de determinar eso, o sea, lo pegan a una serie de aparatos de diagnóstico y pueden determinar más o menos cuál es el daño que tiene o cuál es la circunstancia que está pasando en ese momento una persona que en apariencia dejó de respirar o ya no se le oye el latido al corazón o cualquier cosa de esas. Pero estamos hablando de una cosa que pasó hace casi 4.000 años. O sea, recursos para poder detectar qué era lo que estaba pasando con el chiquito, cero, ninguno. Eso es a pura guía del cielo, que es lo que estos dos, tanto Elías como Eliseo, reciben en su momento para ejecutar una acción que le devuelve la vida a los chicos, a ambos. Si no hubiera estado en ese momento Elías, el chiquito no hubiera resucitado, el de la viuda de Sarepta. Si no hubiera estado en ese momento Eliseo, el chiquito de la tsunamita no hubiera resucitado, o sea, se hubiera quedado muerto, probablemente, porque no había una acción que pudiera hacer que estos chicos volvieran a vivir, pero entonces es el poder de Dios, porque si se dan cuenta, ambos oran. Ambos se ponen delante del Señor y le dicen, Señor, yo de esto no sé, yo no soy médico, o sea, no sé
¿cómo resolver esto? Aquí el único que tiene el poder para resolver esto sos vos. Y yo necesito, por favor, que me ayudes para no quedar yo mal y para que no quedes vos mal, o sea, porque yo soy un representante tuyo. Entonces, si es por tu misericordia, haz algo aquí. Y en los dos casos, responde. Vamos al tercero. El cadáver que vuelve a la vida. Este sí es bien fuerte, es muy corto, pero muy contundente. Segundo Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21, dice: después de esto Eliseo murió, este que resucitó al hijo de la Sunamita, y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. ¡Tum! Así a la carrera. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Aquí no hay ni oración, ni clamor, ni nadie reclamando, o sea, cero. Casi podríamos nosotros pensar que es una cosa que ocurre de manera accidental, porque ellos iban a enterrar el muerto, pero cuando vieron que venían aquellos vándalos, dijeron: no, esto es así rápido, tú lo agarran, lo tiran y jalan. Y en el momento en que lo meten en la fosa, donde están los restos, los huesos de Eliseo, el cadáver toca los huesos de Eliseo y resucita. Hasta muerto Eliseo resucitó muertos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante esto, porque son cosas que a nosotros, modernamente hablando, nos parecen cosas muy locas. ¿Cómo logramos procesar esto? A través de la plataforma de la fe. Para nosotros es la plataforma de la fe la que nos permite no entender, porque realmente usted me pregunta a mí: ¿usted entiende? No, no entiendo. En realidad no entiendo. No entiendo cómo, no entiendo por qué, no entiendo. Yo lo único que entiendo es que hay una necesidad, que hay una solicitud a aquel que puede resolver esa necesidad, y hay una respuesta de parte del que puede resolver esa necesidad. ¿Ok? Ojo, y en ambos casos estamos hablando de una necesidad real. Estamos hablando de una mujer viuda que, si ese hijo se moría, quedaba en la indigencia. Y estamos hablando de una mujer casada, pero con un marido muy viejo, que en el momento en que el marido se muriera, no iba a haber quien pudiera trabajar la tierra, etcétera, encargarse de las cosechas, de los cultivos. Y si no tenía un hijo, pues igual, en algún momento iba a terminar perdiendo lo que tenía. Entonces, hay una necesidad real, existente, que es resuelta a través de una resurrección. Esta última es tal vez de las tres la que menos entiendo, pero ocurrió, ¿ok? Estas son las tres que tenemos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué es lo que creían en el primer siglo los judíos con respecto al tema de la resurrección. Porque tal vez nosotros creemos que esto, como nosotros lo hemos aprendido en nuestro tiempo, o sea, es algo que estaba muy claro desde siempre, ¿verdad? O sea, los judíos lo tenían claro, Jesús lo tenía claro, los apóstoles lo tenían claro y empezaron a enseñárselo a todo el mundo. No. Vea cuál era la situación con respecto a la resurrección en el primer siglo. Capítulo 23 de Hechos, versículos del 6 al 8 dice: entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos, una secta del judaísmo, con conocimiento acerca de ciertas situaciones, de ciertas dinámicas y algunos dogmas propios del judaísmo que ellos habían adoptado como muy determinantes, como muy importantes. Estaban saduceos y fariseos presentes en esta intervención de Pablo. Dice: alzó la voz en el concilio diciendo: hermanos, dice Pablo, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando Pablo dice: se me está juzgando porque yo creo en la resurrección de los muertos, vea lo que ocurre en el siguiente pasaje. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos
y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Qué dijo este chavalo? ¿Cómo que la resurrección de los muertos? Y eso inmediatamente provocó un revolú ahí en medio de este concilio que estaba reunido juzgando a Pablo. ¿Por qué se generó este conflicto? Aquí está la respuesta. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. ¿Ya entendieron cuál era el problema? Había fariseos, había saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, en los ángeles y en los espíritus y en todo esto, y los saduceos no. El saduceo era tal vez más lógico en su pensamiento, ¿verdad? Recuerden que todo esto está ocurriendo en el primer siglo, ok, tal vez más racionales. Todo esto está ocurriendo en el primer siglo en medio de un contexto helenizado. O sea, el conocimiento griego había sido ampliamente difundido en el Imperio Romano porque los griegos habían sido conquistados por los romanos. Entonces, al estar en medio de ese contexto, obviamente, los judíos ya habían sido expuestos al pensamiento griego. Entonces, los fariseos, que eran los conservadores, los ultraconservadores del judaísmo, porque además eran los intérpretes de la ley, eran los maestros de la ley, ellos eran ultraconservadores, o sea, las cosas son así. Los saduceos, que eran una secta dentro del judaísmo, probablemente ya habían sucumbido a cierta influencia por parte del ambiente, por parte de la cultura griega, y entonces ya habían ido desvinculándose de este tipo de pensamientos. Entonces, cuando Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, inmediatamente empieza el bochinche ahí donde están, porque unos decían, no, pero es que eso no es cierto, porque ya empezó este payaso con esto, y los fariseos diciendo, pero ¿por qué están criticando si eso tiene un respaldo, si eso tiene un fundamento, en la ley está? Recuerden el caso de, probablemente mencionaron alguno de estos que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdense de Eliseo que resucitó y acuérdense de Elías. ¿Okay? Esa era la circunstancia en medio de la cual estaba ocurriendo lo que vamos a ver ahora, los casos del Nuevo Testamento. Tenemos 4 casos más. La hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Esto ya ocurre en el primer siglo. Dice a Marcos capítulo 5, versículos 35 al 42. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Porque estaba enferma, todavía no se había muerto. Pero cuando estaba Jairo ahí, tratando de tener acceso a Jesús para ver si Jesús le ayudaba para sanar a su hija, llegan de la casa a decirle, ya no vale la pena, ya no lo molesté, se acaba de morir. Ojo, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Yo quiero resaltar esa frase de Jesús, esa en particular. Se la dijo a Jairo, pero tal vez nos las dice a nosotros también. No tengas miedo, solo cree. Porque hay circunstancias que a nosotros nos llenan de temor. La muerte es una circunstancia que nos llena de mucho temor. Ya sea nosotros estar enfrentados a esa posibilidad o alguien de nuestro círculo cercano enfrentado a esa posibilidad. Entonces nos produce mucho miedo. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque no sabemos, porque nadie ha ido al otro lado y se ha devuelto para contarnos cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es una óptica, una perspectiva desde lo que está escrito, de lo que eventualmente puede ocurrir, pero no sabemos a ciencia cierta, ¿ok? Pero Jesús le dice, no tengas miedo, cree nada más, solo cree. Sigue aquí. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos, como es obvio, como es esperable, en un lugar donde acaba de morir una muchachita, donde acaba de morir una persona.
Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Vea lo que sucede. Eso lo dice Jesús. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. O sea, todo el mundo está consciente de que la chiquita ya se murió, de que estaba enferma, de que falleció. Están consternados precisamente por esa situación. Y entra un hombre que no habían visto nunca y les dice: ¿por qué tanto relajo aquí? La chiquita no está muerta, está dormida. Este es un concepto muy judío, que la muerte es como un sueño. Esto que le está diciendo Jesús a ellos es un concepto absolutamente judío. Era de su contexto religioso. O sea, lo que Jesús le está diciendo a esta gente es de su contexto religioso, porque el pensamiento de los judíos era que la persona que moría estaba en una especie de sueño. ¿Ok? Se menciona mucho, digamos, en el Antiguo Testamento, ustedes lo podrán ver, donde dice: ha ido a dormir con sus padres, ha ido ¿cómo se llama?, a descansar con sus padres. La idea es, de la muerte es un sueño, un descanso. Ese era el concepto judío, y eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a la gente que está en este lugar: está dormida. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante ese hecho todos se llenaron de asombro. Ya no se estaban burlando, ¿verdad? Hace un momento han estado riéndose porque ¿qué le pasa a este loco que dice que la chiquita está dormida si la acabamos de ver morir? Él la levanta, la trae de entre los muertos. Dice: y ante ese hecho todos se llenaron de asombro. Este no es un charlatán. Este no es un payaso. Nos pareció que era un payaso cuando dijo que estaba dormida, pero el hombre es otra cosa. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ahí hay un detalle con respecto al tema de darle de comer a los resucitados, porque no es la única vez que un resucitado, después de levantarse, lo primero que hace es... ¿Qué hay con eso? No sé, pero lo he visto ya ya he visto ese patrón en otros pasajes. Ok, la hija de Jairo, jefe de la sinagoga. Ahora vamos con el hijo de la viuda de Naín. Otra vez una viuda, otra vez alguien en necesidad, otra vez alguien ante la posibilidad del desamparo, donde Jesús interviene. Dice Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Compasión. Paticum, padecer con, que es la raíz de esa palabra. Padecer con. O sea, en ese momento Jesús tiene la capacidad de sentir lo que siente esa mujer. La desesperación, la angustia, la desolación, su desesperanza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi único hijo se me muere. O sea, a partir de hoy soy una indigente. A partir de hoy, hasta que se me acabe lo que tengo, y de ahí voy para la calle. Y voy a tener que pedir limosna para que me ayuden porque no tengo ninguna otra posibilidad. Y Jesús la mira con compasión, con misericordia, dijo mi hermana Eduviges, y le dijo: no llores.
14 dice, entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, muchacho, te ordeno que te levantes. El muerto se reincorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Estamos ante un ser extraordinario. Jesús no era cualquier hijo de vecino. Este hombre era un santo y además de eso era un hombre con un poder extraordinario. Había sido dotado de un poder extraordinario. Nosotros entendemos el porqué, porque lo visualizamos y lo identificamos y lo aceptamos como hijo de Dios, del Dios Altísimo, pero la gente que estaba a su alrededor no tenía esta claridad. Nada más ve un hombre que hace cosas extraordinarias, pero no era cualquier cosa levantar un muerto, no era cualquier cosa. Principalmente porque ya lo habían metido en un féretro. Probablemente si tenían algunos recursos ya lo habían tratado con algunos especias y bálsamos y cosas de ese tipo por el tema del olor, ¿verdad? O sea, ya estaba procesado que iba para abajo, o sea, lo iban a guardar. Y Jesús detiene el cortejo y se le acerca, toca el féretro y le dice, chavalo, arriba, levántate. Te ordeno que te levantes. Le da una orden a la materia inerte del cuerpo de aquel chico para que se levante de ahí y resucita. Segundo, uno sumamente conocido, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos del 11 al 15, 23 al 26 y 39 al 44. Todo esto está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, porque él andaba de misión. Jesús y los apóstoles andaban de misión, le llegan a decir, maestro, tu amigo Lázaro está muy mal, está grave, está en las últimas. Él sigue adelante con su misión. Un tiempo después le dicen, Señor, ya murió, ya Lázaro murió. Entonces cuando le dicen a él, ya Lázaro murió, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Otra vez el concepto judío de que la persona que está muerta está dormida. ¿Qué tan cierto es si nosotros vamos a lo que dicen los pasajes del Antiguo Testamento? Ese es el pensamiento que nos vamos a encontrar. Ninguno de los seguidores, de los adoradores de Dios en el Antiguo Testamento creía que existía un alma, que había un lugar especial donde iban esos espíritus. No, cero. O sea, el Seol, la persona era depositada ahí y descansaba hasta volver a ser levantada de ahí, ¿ok? Porque sí había un concepto acerca de la resurrección. Entonces sigue diciendo acá, Señor, respondieron sus discípulos, si duermes que va a recuperarse. No le captaron, ¿verdad? No agarraron qué era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No es que se durmió, es que está muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo, vamos. Y entonces en ese momento cuando Lázaro muere, entonces dice, vamos para allá. Tu hermano Lázaro resucitará. Esto es del versículo 23 en adelante, ya cuando Jesús llega, cuando salen las hermanas de Lázaro, cuando una de ellas le reclama y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Sigue el 24. Yo sé que resucitará en la resurrección. Otra vez, eran judíos,
Ya habían escuchado acerca de Jesús, ya habían escuchado acerca de la resurrección y ya ella tenía el concepto de que sí iba a resucitar. Ojo lo que dice aquí: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Ustedes sí están entendiendo? En el día final, ellos tenían claro cuál era el timing para eso. O sea, las personas que habían muerto, de acuerdo con lo que ellos sabían y de acuerdo con lo que habían hablado con Jesús, y Jesús ya les había enseñado, porque ya había estado en su casa enseñándoles, etc. Recuerden que eran amigos. Entonces ya ella tenía claro de que sí, había resurrección y que esa resurrección iba a ocurrir en el último día. ¿Ok? A veces no vemos esos detalles, se nos van. Sigue aquí en el 25. Yo soy la resurrección y la vida, que fue el primero que leímos. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dice a la hermana de Lázaro. Y esta responde, y después, ok, no puse el 26, perdón. Ahora vamos al 39, del 39 al 44. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Ya estaba frente a la tumba de su amigo. Quiten la piedra. Señor, objetó Marta, la hermana del muerto, ya debe oler mal, lleva 4 días allí, o sea, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Eso debe ser una peste. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Ya este huele feo. 4 días enterrado ya. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Bueno, ¿crees o no crees? Ya te dije que si vos crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Crees o no crees? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste, para que entiendan que esto no lo estoy haciendo yo por mi cuenta, que estoy conectado, comunicado con alguien más, que vengo de parte tuya. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera! Le gritó adentro de la gruta donde Lázaro estaba enterrado. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. 4 días de muerto. No se acaba de morir, ¿verdad? Porque en él se acaba de morir, podemos pensar de que tal vez no estaba muerto, tenía un estado de catalepsia, ese tipo de explicaciones científicas, médicas, para poder entender un fenómeno en particular del organismo. Pero este ya tenía 4 días de estar guardado. O sea, ya estaba en descomposición, olía. Y nada más el Señor grita, o sea, con voz fuerte adentro de la gruta, le dice: sal, Lázaro, vení. Y Lázaro sale. Quítenle las vendas y que se pueda ir, que vaya para su casa. Y ahora vamos a ver la más extraordinaria de todas. La resurrección del más grande, la resurrección de Jesús. Había una promesa de que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a morir en una cruz y que al tercer día iba a resucitar. Obviamente todos estaban esperando a ver si ocurría o no, ¿verdad? Porque era una parte fundamental de su predicación. El evangelio se sustentaba precisamente en la resurrección de Jesús, porque si se morían y ahí quedaba, hasta ahí llegó todo. Entonces todos estaban esperando a ver qué pasaba con respecto a lo que Él había profetizado acerca de su propia resurrección al tercer día. En Mateo 28, 2 al 10 dice: sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve, era un resplandor, era un ser de luz luminoso, intenso, radiante. El 4 dice: los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. O sea, los guardias vieron al huila que fue a quitar la piedra y que se quedó sentado encima de la piedra. Lo vieron. Ustedes se pueden imaginar en una gruta mortuoria lo que pueden haber sentido esos que estaban guardando la tumba, porque habían recibido órdenes de que se quedaran ahí vigilando, porque ellos tenían la idea de que algún
discípulo, algún seguidor, algún fanático podía ir en la noche, quitar la piedra, sacar el cuerpo y entonces decir que había resucitado. Entonces le montan guardia en la entrada, donde está la piedra. Ahí estaban apostados unos guardias que estaban permanentemente ahí vigilando de que nadie llegara a hacer ninguna locura para que la convirtieran después en un mito, en una leyenda. Pues estando ellos ahí, aparece el ángel, hay un terremoto, un movimiento intenso, quita la piedra y se sienta encima de la piedra y ellos están viendo todo esto. Y están aterrorizados, o sea, ¿cómo se sentiría usted en un cementerio que pase una cosa de esas? O sea, a mí me da un paro, a mí me tienen que recoger ahí mismo, seguramente. Ok. Sí, se quedaron como muertos, y claro, por supuesto. Dice el 5 ahora, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. El ángel viene y le dice, ustedes vienen a buscar a Jesús, ¿verdad? Ajá, no está, ya resucitó, exactamente como dijo que iba a suceder. ¿No me creen? Vamos para que vean. Entonces llegaron hasta donde estaba el cuerpo, hasta donde habían metido el cuerpo de Jesús, y lo que estaban eran las vendas con las que envolvían los cuerpos, dobladitas en una esquina. El cuerpo no estaba. Ojo, estaban ordenadas las vendas, no estaban tiradas. Estaban ordenadas en una esquina. Dios es un Dios de orden, hasta para eso, ¿verdad? Dice el 7, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Aquí está. No era paja, resucitó, no era mentira. Lo vimos morir y ahora vive y aquí está de nuevo. Y entonces, claro, se le tiran a los pies y lo adoran y se inclinan ante él y todo, porque dicen, este de verdad era, quien decía ser. Ahora dice el 10, no tengan miedo, les dijo Jesús. ¿Por qué les dice no tengan miedo? Porque cualquiera se espanta ante una circunstancia de esas, cualquiera. O sea, es normal, es natural que nosotros reaccionemos con asombro y con miedo, ¿por qué no? Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allá nos vemos. 7 resurrecciones a lo largo de la historia bíblica que nos dicen que esto es cierto, que esto de verdad ocurre. ¿Ok? ¿Para qué nos debe servir a nosotros esto? ¿Cuál es el cierre de esto que acabamos de analizar? La resurrección sin ignorar los hechos. Muy importante esto. Primera de Corintios 15, versículos 16 al 20 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. O sea, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no sirve. ¿Por qué? Porque el fundamento de su fe es el Evangelio. Y el Evangelio declara que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Entonces, si realmente no existe la resurrección y si Cristo no resucitó, ustedes están perdiendo el tiempo aquí. Así lo dice Pablo de manera muy contundente, muy tajante. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo, y no solo ustedes, o sea, los que ya se murieron con la esperanza de que Él iba a resucitar, los que ya se murieron esperando la resurrección de sus propios cuerpos, en vano lo hicieron, o sea, se murieron y no va a suceder. Si la esperanza, ojo lo que dice el 19, y lo marqué y le puse cursiva y todo el tema, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, si nuestra fe, si nuestra esperanza es solamente mientras nos morimos, mientras pasamos el rato aquí,
y no tenemos ninguna perspectiva futura de algo que va a ocurrir más adelante, somos los más infelices de los vivientes, somos los más desdichados de los vivientes. ¿Por qué? Porque vivimos solo para esto, solo para el ratico que nos toca aquí, sin ninguna fe, sin ninguna esperanza y sin ninguna ilusión de algo mejor después de haber muerto. El 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron, porque si Él fue levantado entre los muertos, la promesa de que Él iba a levantar a los demás de entre los muertos también va. Si Jesús se levantó de entre los muertos, la promesa que Él hizo de levantar a otros de entre los muertos va porque va. ¿Entendemos? Esta es la fuerza de esa promesa. Esta es la fuerza de esa convicción. Que gracias a la resurrección de Él, todos los demás van a ser resucitados. Porque Él es el que tiene el poder para hacer eso. Ahora dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esta esperanza es para vos, Fer. Esto es para vos. Te lo voy a leer de nuevo. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza, que se sumen en el dolor, en la tristeza y no salen de ahí porque no creen ninguna otra cosa, ni que nada bueno va a seguir de ahí. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Sí. Ni siquiera se trata de una cuestión de fe. Si ustedes tienen la oportunidad, consigan un libro que se llama El caso de Cristo. Es de un ex investigador de la policía, no del FBI, no estoy seguro, que se llama Lee Strobel. Lee Strobel era ateo, su mujer creyente, él ateo, total, completa y absolutamente incrédulo. Entonces Lee Strobel se dedicó a hacer una investigación acerca de Cristo, del Evangelio, de la crucifixión, de la resurrección, para convencer a su mujer de que estaba perdiendo el tiempo. Y a lo largo de esta investigación, que dirigió desde la óptica de un investigador serio y formal, fue descubriendo una serie de acontecimientos y de hechos que confirmaban que Jesús es un ser histórico, o sea, que realmente existió, y que el testimonio que hay acerca de la resurrección de Él es imposible que haya sido inventado. Desde el rigor científico, no solamente lo está haciendo ordenadamente, sino que lo está haciendo alguien que no necesita defender eso porque es un ateo, no cree en nada de esto. Entonces yo creo que nadie puede ser más objetivo que una persona así, creo yo, ¿verdad? Pero él, a través de ese rigor investigativo, de todo el caso que desarrolló, llegó a la conclusión de que todo lo que está argumentado acerca de este Jesús es cierto. Y al final entendió que si es cierto, estaba del lado incorrecto de la historia. Pero si tienen la oportunidad de encontrar el libro, léanlo, o por lo menos vean la película. Hay una película que se llama El caso de Cristo. No es igual la película que el libro, obviamente, pero les va a dar una óptica de qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, hermanos, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. La Biblia dice que todos van a resucitar. Hay diferentes clasificaciones en los resucitados, sí, pero la Biblia dice que todos van a resucitar. Y también la Biblia sostiene que en este momento los que han muerto están esperando escuchar la voz del Señor para volver a la vida. Lo dijo ayer el sacerdote. Lo escuché perfectamente bien cuando el cura al final de la misa dijo exactamente eso. Ahorita duerme y espera el momento de escuchar la voz del Señor para levantarse de entre los muertos.
Hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y es para nosotros un consuelo. Porque no es bonito, no es bonito. Vivir esto, pasar por esto, no lo es. Pero ahí está la firme promesa, la esperanza definitiva de que esto va a ocurrir. Y si nosotros nos asimos fuertemente de esta esperanza, vamos a poder seguir adelante con fe de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Él prometió hacer y de lo que va a hacer. Dice amén. De esta manera concluimos.